El comediante Walter Masterson fue atacado casi instantáneamente por manifestantes sionistas. Estamos hablando de Star Wars. Los medios de comunicación no les mostrarán esto porque están demasiado ocupados tratando de representar a los manifestantes, y los manifestantes son violentos. Amo a Walter. Walter es la cabra. Los medios liberales no van a decirles que la Alianza Rebelde secuestra a niños y que ellos indoctrinan. Ellos. Esto es genial porque es como, sí, es humor de los boomers, pero como ese es el público objetivo que necesita oírlo más. Sobre Star Wars, espera, hay una zona de Star Wars. Dwight Wait, at the Area Special de No Star Wars. El Mandalorian usa al bebé Yoda como escudo humano. ¿Cómo estás? Hazlo para que la gente no quiera hablar de Star Wars. Hablando de Star Wars, Fox. Noticias que vamos. Para estar en Fox, mañana, de acuerdo, sí. Así que sí. Así que el Mandalorian estaba usando al bebé Yoda como escudo humano. Los medios liberales no hablan de cómo llegan Halls. Se está utilizando como base para la Alianza Rebelde. Di lo que quieras sobre el señor Sith, pero quiero decir que él, ya sabes, se ocupó de la Federación Comercial y ya sabes todo el bloqueo de Nepu. De acuerdo. Y para aquellos que están un poco más de conocer Star Wars, ¿podrías dibujar la analogía un poco como... ¿Sabes que quieres empezar con el episodio 1? ¿Ves cómo lo hice? Conecta este problema mientras estás... ¿En qué? ¿Qué problema? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Oh. ¿Es real? Oh. Es difícil de decir en realidad. Gracias. Los paralelos de los que está hablando son un poco extraños. No es extraño en absoluto. Chicos, George Lucas literalmente basó Star Wars en el Vietcong. Dijo que Estados Unidos eran los malos y los rebeldes eran los vietnamitas. Eso es literalmente la base de Star Wars. Así que es por eso que los paralelos son extraños. Aquí algo muy interesante con Star Wars. Si lo piensas, los buenos son los rebeldes. Creo que llamamos terroristas a esos tipos, hoy los llamamos mujadinos. Los llamamos Al-Qaeda. Cuando lo hice lo estaban. Vietcong. Exactamente. ¿Estabas pensando en eso en el hotel? Tiempo. Es como si ni siquiera hubiera una pregunta, como si fuera como si no, lo hice de Vietcong. ¿Recuerdas a Vietcong? Ni siquiera como el resto del Frente de Liberación del Norte Vietnamita. Como más recto. Como los comunistas, los más duros, los que todavía son los estadounidenses, usaron las brigadas Al-Qassam de Vietnam. ¿Y le crees? ¿Por qué no le creería? Por supuesto que lo hizo. Fuera de eso, ahí está todo el vuelo de la película. Él lo creó. ¿Por qué lo haría? Primero que nada, ¿crees que tiene una razón para mentir? Ahora, el problema con esta historia, por supuesto que el diseño de Mark Hamill es bueno. También es tan gracioso mirar esto y ser como, no, está mintiendo, en realidad como si él, ¿por qué mintiera en la dirección que es crítica a América? Y no solo eso, sino también la razón por la que es importante entender es porque muchos de estos idiotas consumen estos medios y literalmente se negaron a contar con la realidad. Es fácil olvidar cómo demonizaron los Vietcong sobre el desastre de los medios occidentales y la política como muere. ¿Quedarse en Vietcong es importante aquí? Para conocer, muchos de ustedes probablemente no saben esto, pero durante la guerra de Vietnam, los medios de comunicación estadounidenses, específicamente el New York Times, pero todos los medios de comunicación convencionales, dijeron exactamente las mismas cosas sobre el Vietcong, que es, por supuesto, la terminología estadounidense para ello. Lo dijeron sobre muchas resistencias vietnamitas, casi toda, pero específicamente sobre el Vietcong. Ahora, para conocer, ¿significa esto que como algunas de sus acciones antiimperialistas no fueron súper violentas? Por supuesto que lo eran. Pero adivina qué. Estaban en el lado correcto de la historia. Estaban en el lado correcto de la historia y hacían lo que podían. Es por eso que no creo que escuchaste a mucha gente ir. ¿Condenaste al Frente de Liberación Vietnamita? Porque cuando el polvo se acaiga y los monstruos del imperialismo se van, se encuentran colas y se encuentran. El resto del mundo reconocerá la realidad. Y aquellos que están en el lado equivocado de la historia tendrán que mentir sobre sus acciones pasadas. Así es como funciona. Siempre y siempre. Porque digo que la historia nos justificará el divorcio. Celi, los fanáticos del día promoverían esto sin parar. Mira, los vietnamitas del sur están siendo asesinados en ataques terroristas Vietcong. Son terroristas. Mataron a cientos de civiles. ¿Cómo puedes simpatizar con ellos de alguna manera, forma o forma? Así que sí, ahí tienes, chicos. Recuerda que cualquiera que tenga incluso un pedazo de dignidad, ahora entiende que obviamente los Vietcong estaban en el lado correcto de la historia. Hacían lo que estaban defendiendo a su nación. Estaban luchando por la emancipación de una fuerza imperialista rabiosa y violenta que mató a un número infinito más grande de civiles en Vietnam del Sur que los Vietcong jamás pudieron haber matado, incluso si quisieran. Pero, por supuesto, esa fue la violencia llevada a cabo por el Estado estadounidense y por lo tanto, en ese momento, se consideró perfectamente válida y luego descartada más tarde. Por eso no escuchas tanto de ello. La política oficial del ejército es hacer propaganda de atrocidad como parte de su campaña de SIOP contra el Vietcong. Esto incluyó el sangre gráfico de bebés muertos y cuerpos decapitados que señalaron que deberían usarse con economía para el máximo efecto. Miremos esto, Leila. Oh, hay más. William F. Buckley es uno de los peores monstruos históricos de la propaganda fascista estadounidense y la disculpa fascista. Quizás ciertos aspectos del núcleo de Vietnam tocan especialmente su tesis y su preocupación y su naturaleza completa. Y esa es la sospecha que algunas personas tienen sobre el doble rasero de la indignación selectiva. Por ejemplo, usted se refiere a la heroica resistencia vietnamita a los americanos. Joder, creo que es absolutamente su reacción. Por supuesto. ¿No es una locura que estás a punto de oír? Maldita sea, te estoy haciendo saber que estás a punto de oír a Noam. Trump estará en el lado correcto de la historia. Pero presta mucha atención a todo lo que este hámster de un hombre tiene que decir. Este pequeño inmerso gusano. No es así que yo entiendo lo suficiente sobre el lenguaje para entender el uso del heroísmo de esa manera. Si notas, hay algunas líneas abajo que digo algo sobre lo que arriba. Aparte de cualquier cuestión de política, sí. Ahora supongamos que esto es... Por cierto, la única vez que he visto a Noam Chomsky... Los jóvenes derechos sobre la heroica resistencia de los nazis al ejército de liberación, por ejemplo, usan tortura. Estaba diciendo que los nazis son heroicos. Por cierto, no me es judío. William F. Buckley es un literal nazi. Así que es interesante que le diga a un tipo judío como un verdadero nazi. Oh, tu defensa de los Vietcong es similar a defender a los nazis. De hecho, no es un nazi literal, pero era abiertamente supremacista blanco.
Vale, amigo, vamos. Esa es una distinción sin esa diferencia significativa. Jesucristo. Es muy gracioso. En realidad, he mostrado muchas veces sobre Gore Vidal, los famosos Gore Vidal, William F. Buckley, debates de ida y vuelta. Y a todos siempre les gusta el saludo como el pico del comentario político y el discurso político. Y es bastante gracioso porque literalmente se transforma en que Gore Vidal lo llama un fascista encifrado y William F. Buckley llamando a Gore Vidal un raro, un homosexual. Así que no ha cambiado mucho, ¿sabes? Lo que quiero decir significa que estaban haciendo, no creo que el heroísmo no lo haga. Bueno, entonces creo que no estamos de acuerdo en esto. Lenguaje, pero yo no. Creo que sí. He usado armas de fuego para destruir, sostener o simplemente niños. Mira eso. Mira eso. Recto arriba. Identificado. Oh, los nazis. Estás defendiendo a los nazis. Si defendes a los Vietcong diciendo que son heroicos, defendes a los nazis. Mira lo que hizo el Vietcong. ¿Por qué hay tantos raros de la derecha que arruinan el peinado de la parte lateral para el resto de nosotros? Bueno, tal vez no deberías tener el peinado. No los colgué. Bueno, vamos. Esto es horrible. No, eso es depravado. Eso es depravado, en mi opinión. Así que eso es muy, muy marginal. Bueno, ¿por qué es marginal? De hecho, es marginal. La última pregunta es empacado, de hecho. Ya sabes esto. Es bastante, ya sabes, creo que hay una perfecta unanimidad sobre esto en las personas que lo han estudiado. Por ejemplo, si miras a alguien como, por ejemplo, Douglas Parker, sabes que el agente del Servicio Exterior de los Estados Unidos es el experto principal en Vietnam, y lee su libro cuidadosamente. ¿Usar el Departamento de Estado de Estados Unidos contra los cabezas derechas? Comprueba. ¿Usando la evaluación del Departamento de Estado de los Estados Unidos contra aquellos que están tratando de defender la causa? Comprueba. Literalmente, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. He discovered that he points out that it was in response to the American military effort that the Viet Cong turned from their attempt to build mass popular support through the organizational methods that implicate giving people a real role in organizing and controlling their own society and institutions. Se convirtieron de eso a la fuerza física en reacción a la intervención estadounidense. Y si lees, y tengo muchos ejemplos de esta cita en el libro de los documentos de Aiden, digamos, o de los manuales de pacificación. Del mismo modo, se puede decir que los nazis se han convertido en tortura en Francia en reacción al aterrizaje de Eisenhower en Normandía. Y realmente quiero hablar sobre el terror de la dieta durante el periodo anterior a la intervención estadounidense. Luego, de nuevo, creo que casi todos los comentaristas, Dennis, Warner, Bernard, Paul, quien quiera que usted quiera, han acordado que en general esto era terror dirigido extremadamente selectivamente contra opresores y funcionarios externos de la aldea que han sido seleccionados. Sí, colaboradores, sí. Torturaron violentamente. Y los colaboradores, así lo hacen todos los grupos de resistencia palestinos. Ellos también hacen eso. Cada vez que hacen eso en Cisjordania verán grabaciones de noticias como mira lo violentos que son estos palestinos. El ANC literalmente tenía un método llamado collar. El ANC tomará a colaboradores negros con el régimen de apartheid y pondrá neumáticos alrededor de sus cuerpos, alrededor de sus cuellos y luego los encenderá en el fuego. Creo que fue en Tulkarm que ahorcaron a algunos de los colaboradores palestinos. Si no me equivoco, que ahora estamos entregando posiciones de resistencia palestina en Cisjordania al gobierno israelí. Eso es horrible. De acuerdo, lo es. Es horrible, ¿verdad? En Tulkarm colgaron a un grupo de palestinos por colaborar con Israel. ¡Qué loco! ¡Qué violentos son estos tipos!, ¿verdad? Bueno, ¿adivina qué? Cuando todo lo que saben es violencia, en momentos de resistencia radical contra una entidad mucho más poderosa, sí, la gente acaba resistiendo por medios muy violentos. Pero la razón por la que he mencionado el proceso de collar es obviamente no para criticar al ANC. La razón por la que estoy mencionando eso es porque después de saber eso, ¿qué te dice eso? ¿Crees que el ANC ahora está mal? ¿Crees que su causa no era solo la abolición del apartheid? ¿Crees que acciones como esa no se usaron contra ellos con frecuencia regular para decir a los negros? Era una contrapropaganda en ese momento. Ese acento apesta. Sé que no puedo hacer un acento sudafricano. Sé que es por eso que siempre digo que cuando el polvo se acalme, no pensarás en los actos atroces de aquellos que resistieron contra el mal mucho mayor. La quema de Don Rosal también fue selectiva. Pero creo que, uno, ¿se pretende establecer un punto universal? ¿Fue tan intencional? Creo que veas, si quieres, personalmente, que estoy en contra de todo tipo de preguntas de terror. Pero si quieres entender la situación de Vietcong, entonces reconozcamos una muy grande distinción, al menos creo. Veamos cuál es el punto político del terror. Así que después de todo, hubo durante eso. Había unos 9 o 10 mil. Piensa en eso. La conversación nunca cambia. Los métodos de los que defienden el imperialismo son exactamente los mismos. Y los opuestos que están del lado correcto de la historia, que están del lado de la justicia y la moralidad como Noam, están aquí. Se les llama defensores del terrorismo, se les llama partidario del terrorismo. Se les cuestionan cuando se pueda propagar una violenta atrocidad, siempre. Y él hace un trabajo fenomenal, en mi opinión, navegando por ese espacio, sin ser como, sí, amigo, no me dejo de invadir Vietnam porque eso es lo que el corazón normal quiere decir en esa situación. Y sé que sí, amigo, sé que hicieron violencia, pero ¿cómo? Vamos, ¿lo estás haciendo? Sí, es por eso que tenemos que literalmente gasolinizar el sur de Vietnam, usarlos permanentemente con el agente naranja. Shivet, literalmente, tiene grupos de Facebook para cada localidad palestina en los que tratan de contratar y reclutar colaboradores para recompensas financieras y para intimidar agresivamente a los palestinos para que entren en la política. La mayoría de ellos son payasos, pero algunos colaboradores se unen por el dinero y a menudo los asesinan para encontrar un Saba. En última instancia, la culpa de la ocupación. Hay otra forma realmente asquerosa de que opera Shin Bet. Van a trampar a los palestinos gay como palestinos queers y luego chantajearlos con venganza que dispararán a los palestinos queers. Los chantajearon para que colaboraran. Así es, otro ya sabes, maravilloso pro gay Israel. Hacen eso todo el tiempo. Nunca escuches a un solo maldito fascista israelí sobre lo despertado que Israel es gay. No les importa que se llama lavado rosa. Eso es todo lo que es ser como, escucha, estamos haciendo fascismo, pero lo estamos haciendo de manera gay. Pero por favor, somos el faro de la democracia. Es por eso que tantas hermanas gays blancas tontas estaban chirando sobre defender a Israel, porque fueron a chupar a algunos en Tel Aviv una vez y nunca lo dejaron ir.
¿No recuerdas que después del 7 de octubre, todos los gays blancos dijeron, amo Israel, amo Israel? Los palestinos y Hamas son odiadores de los homosexuales. Según fuentes estadounidenses, quizás 9 o 10.000 funcionarios de aldeas, de una suerte u otra, fueron muertos por los Vietcong, en gran medida con el apoyo de las aldeas, eso es lo que. Pero al mismo tiempo recordamos que quizás hay 160.000 vietnamitas, ¿no? Si aceptamos de sus cifras falsas. Otra vez asesinado por el gobierno de Saigón y los estadounidenses. Esto es antes de 1995. Era un tipo muy diferente de terror, tanto en cantidad como también en su. El concepto político, pero verá, solo para mencionar este asunto de doble rasero, hay 3 tipos de terror en Vietnam. Hay el terror de Vietcong, el terror del gobierno de Saigón y el terror americano. Y si lees lo que he escrito, no digo prácticamente nada sobre el terror Vietcong o el terror llevado a cabo por el gobierno de Saigón. Ahora, si uno quiere hablar de eso, uno tendría que señalar que el terror que se llevó a cabo el gobierno de Saigón es increíblemente mayor en su alcance y tiene un propósito político muy diferente que uno puede discutir, pero me limito a hablar sobre los estadounidenses. Terror que se ha hecho por ahí. Bueno, pero yo, sí, nosotros, sí lo hago y podríamos. ¿Sabes? Eso se convierte en una cuestión de hecho de la que podría hablar, sí. Pero como cuestión de principio casi me limito a la discusión del terror estadounidense y el terror perpetrado por las diversas partes en Vietnam por muchas razones. Por una cosa, porque es solo cualitativamente diferente en escala. Podría estar tropezando, pero pensé que William Buckley, hijo y esposa, lo hizo gay en una biografía que no sería muy impactante. Y por otra cosa, porque siento que tenemos alguna responsabilidad. Para ello, aquí está Chomsky Todd, como aparece en William Buckley Show. Buckley era inferior y dijo que lo invitaría otra vez. Por supuesto que nunca lo hizo porque todos los hacks, derechas, depravados que prefiere a los reprendidos son personas a las que no puede responder. Venezuela. El contacto con Buckley, lo que era especialmente significativo en lo que a mí se refiere, fue que él me invitó a participar en un programa. ¿No es loco que él sea como, esto es como hace 20 años? El programa de charla que dirigió llamó Disparar. Sí, fui invitado a un programa allí, eso es todo.